Hola, bienvenidos a Cómo hacer ciencia con Luis. Acompáñenos el día de hoy porque hablaremos de un libro muy interesante. Les presento el análisis de datos cualitativos en la investigación social, procedimientos y herramientas para la interpretación de información cualitativa por Patricia Schettini e Inés Cortazo. Este libro nos enseña principalmente a cómo pensar, analizar y escribir en la investigación cualitativa, porque todos hablamos de investigar, pero pocos saben analizar. Detrás de cada tesis, artículo o informe cualitativo hay un proceso invisible, como leer, interpretar y transformar la experiencia humana en conocimiento. Este libro no es un manual más, sino una forma de pensar, una manera en la que el investigador puede abrirse panorama en la forma en que ve la investigación, en la forma en que interpreta y concibe a las personas que investiga o a la población que investiga. Como primer punto nos habla de los aspectos generales del análisis de datos cualitativos. El primer capítulo abre con una idea clave. Analizar no es aplicar técnicas, es construir sentido. Las autoras nos dicen que el dato cualitativo no es algo que se encuentra, sino algo que se construye. Cada entrevista, cada observación o cada gesto registrado es fruto de una interacción. El dato en investigación cualitativa no existe sin contexto. Por eso el investigador no es un observador neutro, es parte del proceso. Tu mirada, sus emociones, tu historia, todo influye en lo que se interpreta, o sea que tiene una implicación. En este enfoque, la reflexividad es una virtud, no una debilidad. Reflexividad significa reconocer cómo mi presencia afecta lo que descubro. El capítulo advierte además sobre un peligro, el mar de datos, la acumulación de información sin rumbo. La solución es pensar el análisis desde el diseño de la investigación. Antes de grabar algo, hay que preguntarse, ¿qué tipo de sentido quiero comprender? ¿Qué debo registrar para lograrlo? Por lo tanto, en este capítulo aprendemos que analizar es un acto creativo, pero también ético y situado. No hay datos sin teoría, ni teoría sin una mirada crítica. En el capítulo 2 nos acercamos a los tipos de análisis que se pueden hacer a los datos cualitativos. El segundo capítulo traza el mapa del territorio metodológico. No todos los análisis cualitativos son iguales. Cada uno tiene su lógica, su ritmo y un propósito que cumplir. Por ejemplo, la teoría fundamentada. Aquí el investigador no parte de una teoría previa, sino que uno de la cual ya exista. Observa, codifica, compara y vuelve al campo y deja que la teoría emerja de todos los datos que él recolecta. Esta teoría la estructura en 3 pasos, que es la codificación abierta. Esta consiste en descomponer los datos en fragmentos significativos. Posteriormente, nos encontramos con la codificación axial, que sería desconectar categorías entre sí y de esta manera irlas comprendiendo. Y la codificación selectiva, que sería integrar todo en una categoría central. Entonces, la teoría fundamentada es el método del descubrimiento teórico, que sería ideal para explicar procesos sociales. Posteriormente nos encontramos con el análisis de contenido. En cambio, por ejemplo, este busca organizar la información, divide el corpus en unidades, palabras, frases, temas y agrupa según categorías. Puede combinar conteos y significados. Sirve principalmente para grandes volúmenes de datos y para estudios comparativos. El siguiente es el análisis del discurso y es de los más interesantes. Principalmente porque aquí el lenguaje no solo describe la realidad, sino que la produce. Aquí, analizar el discurso es desentrañar cómo el poder se expresa en las palabras. Entonces se investiga qué ideologías sostienen ciertos discursos, cómo se legitiman las desigualdades o cómo se construyen identidades mediante este análisis. También podemos investigar mediante la etnografía.
Esta apuesta por comprender desde dentro. El investigador entonces vive, observa y participa. Su producto es la descripción densa, narra con profundidad el tejido de la vida cotidiana del contexto que está estudiando y de la comunidad o población que estudia. El etnógrafo no busca representar a todos, sino entender el sentido de las prácticas sociales que se estén viviendo. En el capítulo 2, entonces las autoras recomiendan no casarse con un único enfoque. A veces, la mejor estrategia es combinar métodos coherentes entre sí. Lo importante es la congruencia entre la pregunta, los datos recopilados y análisis que se haga con estos datos. Por lo tanto, no hay un método superior, sino un método adecuado a cada pregunta. Ahora hablemos del capítulo 3, el análisis en el proceso de investigación. En el capítulo 3, el análisis deja de ser una etapa final para convertirse en el hilo conductor de toda la investigación. Las autoras nos muestran que analizar empieza antes de salir al campo. ¿Por qué? Porque diseñar significa prever cómo se recogerán y organizar los datos, qué registrar, cómo nombrar los archivos, cómo guardarlos. Luego el campo se convierte en una fuente viva, entrevistas, observaciones, las notas que se hacen, las grabaciones que se llevan a cabo, pero cada uno de estos registros, si se hace bien, ya contiene el germen del análisis. Las autoras en este punto nos enseñan a cuidar el detalle, en cómo transcribir una entrevista, cómo anotar silencios, debido a que estos en muchas ocasiones están cargados de emociones y de historias. Cómo guardar cada versión del documento. Todo esto parece técnico, pero en realidad es epistemológico. La forma de registrar condiciona la forma de interpretar. El capítulo también destaca la circularidad del análisis. Con esto queremos decir que lo que se descubre en el papel debe llevarnos de vuelta al campo. O sea, esa ida y vuelta llamada muestreo teórico es lo que permite afinar la comprensión. Por lo tanto, el análisis no ocurre al final, sino que ocurre todo el tiempo en el estudio, desde que decidimos qué observar hasta que decidimos cómo contar. Ahora nos trasladamos al corazón del libro, el capítulo 4, tareas del proceso del análisis. Aquí la autora nos enseña cómo pasar del caso de datos a la construcción teórica, por lo que analizar es un proceso creativo, iterativo y reflexivo. Se avanza leyendo, comparando, también escribiendo y volviendo hacia atrás. Como primer punto encontramos la lectura y la precodificación. Este es el primer paso, o sea, leer con atención sin codificar todavía, dejando que las ideas emerjan, se tomen notas, se escriben menos, se subrayan patrones. Como punto 2, luego llega la construcción de estrategias, agrupar fragmentos con sentido común. En esta, la categoría es un concepto de crecimiento, una hipótesis embrionaria. El libro propone dos perspectivas, una estructurada y la otra de mapeo. La estructurada es de orden lógico, con propiedades y dimensiones. La de mapeo, relaciones, jerarquías y trayectorias entre categorías. Sin embargo, ambas se combinan. Primero se estructura, luego se mapea y se vuelve a ajustar. En el punto 3 habla de propiedades y dimensiones. Aquí cada categoría debe mostrar su variabilidad interna. Por ejemplo, si analizamos resistencia estudiantil, hay resistencias públicas y silenciosas, colectivas e individuales. Esa riqueza es lo que da profundidad al análisis. Nos encontramos en el punto número 4. Aquí las categorías se relacionan para formar proposiciones teóricas. El investigador busca un hilo conductor que explique los procesos observados. No hay teoría universal, sino comprensión situada. El resultado final es una narrativa interpretativa, cómo se entrelazan las experiencias, los discursos y los contextos que estamos estudiando.
En el fondo, este capítulo nos enseña a pensar como analista. El libro continúa con el capítulo 5, la escritura de textos científicos. Aquí se culmina con una verdad que todo investigador aprende tarde o temprano. El análisis termina cuando empieza la escritura. Escribir entonces no es informar, sino que es pensar en público. Es un acto epistemológico, ético y estético. La estructura básica de un texto científico debe componerse por el título, que este compone o condensa el núcleo conceptual de la investigación. También de un prefacio, que es lugar para reconocer la posición del investigador, y una introducción que plantea el problema y el marco teórico. También debe tener desarrollo, que presenta los hallazgos y categorías, y una conclusión en donde no se cierra, sino abre nuevos sentidos, nuevos horizontes para el que está por investigar un tema similar, y los anexos, que ofrecen una transparencia metodológica y todos los instrumentos que se utilizó en dicha investigación. Las autoras explican en la voz del investigador, se rompe con la falsa idea de que la ciencia debe ser impersonal. En la investigación cualitativa el yo tiene lugar, porque el investigador es parte del conocimiento que produce. En el estilo y narración, el buen texto cualitativo combina citas empíricas con reflexión teórica. No se trata de copiar frases de entrevistas, sino de hacerlas dialogar con conceptos. En la ética y estética, también se explica sobre escribir sobre otros es un acto ético. Requiere cuidado, fidelidad y respeto por las voces representadas, pero también es un acto estético por la parte de que un texto bien construido comunica respeto por la ciencia y por el lector. En definitiva, el texto científico no es el final del camino, es el espacio donde la investigación se vuelve conocimiento compartido. A lo largo de estos 5 capítulos, aprendemos que analizar cualitativamente no es aplicar técnicas, es pensar con método, pero mantener una sensibilidad y ética. Esto ha sido Cómo hacer ciencia con Luis. Espero hayas logrado entender que analizar es crear conocimiento con responsabilidad. Nos vemos en el próximo video.